No sé, no sé por qué tenía idea que, bueno, Muy bien. Fuimos por la zona 6, salimos cuando está el paso de la calzada, como ahorita hay un puente ¿va? Ahí que están construyendo. A veces tapan ese paso, ¿sabe por qué? Tal vez para tener más rápido, pero no creo. Entonces, ahí viene el problema, porque no van a lanzar la gran vuelta a zona 6, pero porque pues, salir por aquí, por la zona 15, aquí quiere ganas. Santo Dios. Bueno, pues buenos días, bienvenidos, aunque estamos solo hoy con Miriam aquí presencial, no tenemos nuestras virtuales, pero vamos a grabar las dos últimas sesiones. Por favor, ahí les puse en el chat mi agradecimiento por su perseverancia, por su asistencia, por su dedicación. Miriam, muchas gracias. Sé que les cuesta los horarios, pero bueno. Les encargo, por favor, cada sesión tiene sus autoevaluaciones para que las vayan trabajando ustedes desde su propio esfuerzo y darse cuenta que han ido comprendiendo, aprendiendo y pues si no lo tienen claro, ir revisando las notas y si no, apuntar ahí la pregunta en cada sesión para cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, el año entrante, pues podamos resolver esas pequeñas dudas. ¿Ya lo va haciendo usted? Sí, muy bien. Miriam aquí ya va adelante con todas sus autoevaluaciones. Bueno, pues esas preguntas que dejan en blanco es para que las compartamos aquí. Entonces, yo creo que así empezaríamos, si Dios nos lo permite, el año entrante con las dudas que han tenido en este módulo. Le decía a Miriam que las sesiones 14 y 15, que son las dos finales, pues ya básicamente no se trata de cómo manejar la escritura, sino el uso que ya le damos en las comunidades, o sea, en la iglesia, en la vida personal, porque obviamente no vamos a ir a transmitir algo que nosotros no hemos encarnado, ¿verdad? Porque entonces se vuelve un discurso desencarnado. Y ustedes ya saben cuando eso pasa en la política, que oyen ustedes esos grandes discursos, pues apagan la televisión, porque dicen, ay no, yo no quiero seguir oyendo eso, ¿verdad? Son puras mentiras. Entonces hay que poner mucha atención en eso, de ver cómo nosotros vamos comprendiendo pasito a pasito el uso, el manejo, la manera de interpretar los textos y cómo eso primero no lo aplicamos y obviamente después lo compartimos, ¿verdad? Que de eso se trata, de volvernos multiplicadores. Bueno, entonces el tema 14 habla de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, o sea, ya eso lo hemos dicho muchas veces, que es no en la vida de la casa, ¿verdad? Sino la iglesia son las comunidades, son las comunidades que se van desarrollando en seguimiento a Cristo. Van a encontrar ustedes a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, bueno, son comunidades de cada lugar al que Pablo les dirige cartas, o luego también en Apocalipsis tenemos también el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? O sea, a las 7 comunidades. Y el tema tiene como objetivo considerar el lugar de la palabra en la vida de las comunidades. En primer lugar, nosotros vemos que es el atractivo de la persona de Jesús que nos llama y luego el espíritu que nos convoca, que nos une, ¿verdad? Y eso es lo que hace que formamos una comunidad. Nosotros podríamos pensar que es nuestro interés, ay, voy a ir a la iglesia porque ahorita tengo tiempo libre, no tengo que hacer. No, el espíritu nos está llamando, nos está reuniendo y entonces esta palabra de Dios tiene un lugar central. Entonces, presenta aquí como el ejemplo de un mosaico, ¿verdad? Hay muchos aspectos dentro de un mosaico, pero habrá uno que tendrá que tener el punto central, ¿verdad? Que conforma la vida, que hace el centro. Y cada uno de todo en el mosaico habrá muchos colores, habrá muchos temas, pero hay uno central, ¿verdad? Eso lo pueden ver en los rosetones, que son esos círculos con vidrios
que están ahí con imágenes, ¿verdad? Pues hay muchas imágenes, pueden estar los apóstoles, pueden estar los profetas, puede haber muchos colores, muchas imágenes, pero en el centro siempre está lo central, lo que importa, que siempre es Jesús. Y si está María, está con Jesús. Entonces es el centro y alrededor se desarrollan muchos personajes más, ¿verdad? Entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que ver, que la palabra de Dios es el centro de nuestras comunidades. Y que esa palabra de Dios pues se encarna, se hace humano, se hace persona, en la persona de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces ahí es el culmen de la revelación, por eso decíamos en otras sesiones que nosotros podemos ir leyendo desde el Antiguo Testamento, pero siempre tener claro que nuestro seguimiento es de Cristo y al Él habernos revelado quién es Dios, cómo es Dios y a Él siendo persona divina, pues nosotros tenemos que conocer muy bien su mensaje para poder ir interpretando todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso lo hemos dicho en cada cosa que hemos ido estudiando. La Biblia es palabra de Dios, pero eso ya lo vimos también. Acuérdense ustedes de que vimos géneros literarios, vimos el contexto literario, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto, todos esos contextos nosotros los tenemos que ir como incluyendo para sacar el mensaje, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, que es la que está verdaderamente transmitida. Entonces dice, la palabra de Dios no queda encerrada en la escritura, corre como un río, ¿verdad? A través de la tradición y continúa siendo anunciada, escuchada, comprendida en las comunidades que hoy se forman, ¿verdad? Y todo eso se hace con la ayuda del Espíritu. Nosotros nos hemos instruido un poquito en relación a la Sagrada Escritura, pero luego nosotros tenemos que seguir practicando, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo, con las herramientas que hemos aprendido, pues vamos captando. ¿Se dan cuenta? Que no es solo obra del Espíritu, el Espíritu tiene su obra principal, pero nosotros también somos parte activa para esa comprensión, o sea, nuestra formación, ¿verdad? La palabra de Dios trasciende la Sagrada Escritura, o sea, la palabra de Dios no es algo que lo leemos para informarnos, no es una información. Nosotros, ay, eso le pasó a fulanito, le pasó a la Virgen, le pasó a San José, le pasó a Pablo, no, no es una información, es algo vital para mí, que yo debo conocer, para conocer a Dios, debo acercarme a esa escritura porque ahí es donde Él se ha dado a conocer al hombre, al ser humano. Por eso dice, trasciende lo escrito, porque no se queda en escrito, se queda ya real. Acuérdense que primero fue oral y luego primero fue una experiencia que quiso transmitirse oralmente y ahí trascendió de experiencia a transmitirlo oral. Luego trascendió al ponerlo por escrito. Y hoy trasciende cuando nosotros lo encarnamos y lo compartimos. Entonces, por eso dice, va trascendiendo, porque contiene ese modo singular. Bajo la guía del Espíritu, la iglesia, o sea, las comunidades, va cuidando, ¿verdad? Custodiando esa revelación, esa tradición, esa transmisión viva que se ha ofrecido a la humanidad y que se va transmitiendo con la predicación, ¿verdad? Con los sacramentos y con el testimonio. ¿Qué tiene ahí? Mira ahí. Sí, sí, yo sí. No, la palabra de Dios por excelencia es Jesucristo. Volvemos a repetir lo que hemos dicho tantas veces. Tenemos que partir de Jesucristo para atrás, retrospectivamente, ¿verdad? Para ir comprendiendo y dándonos cuenta cómo hemos hecho o se nos han transmitido imágenes muy literales, muy fundamentalistas,
que han desfigurado el rostro de Dios porque no hemos entendido la cultura, la comprensión antropomórfica, no hemos entendido todo lo que ahora ya entendemos un poco. Entonces hemos comprendido el lenguaje que está ahí como algo que exactamente Dios así actúa. Dios castiga, Dios se enoja, Dios cambia de opinión, Dios destruye. Entonces, luego nosotros vemos en Jesús una imagen más tierna, más... Entonces decimos, no, es que son diferentes, el nuevo es diferente. Es lo mismo, el que va cambiando es el lenguaje. Y eso no debe confundirnos tanto porque si ustedes se dan cuenta, el lenguaje ha ido cambiando, incluso el que aprendimos nosotros, y hoy que entramos a un lenguaje tecnológico, todo es nuevo. Hay muchas palabras que no captamos, decíamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Entonces, hay que darnos cuenta del lenguaje y sin cambiar el mensaje revelado, tenemos que ir matizando esa revelación. Porque Cristo, y no el libro, o sea, la persona de Jesús, y no lo que está ahí escrito, es la palabra, es lo que se revela, es lo que da a conocer. ¿Y qué es lo que revela? Nosotros decimos, bueno, y al final, ¿qué es lo que trajo Jesús? ¿Qué es lo que reveló? Así como en síntesis. Reveló a Dios. ¿Cómo es Dios? Nos trajo a Dios, nos hizo accesibles a nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros. Por eso Él es el camino, por eso es el puente, por eso es la verdad, por eso es la vida. Entonces, porque nos demuestra que Dios es amor hecho hombre en Cristo. Tanto amó Dios al mundo. Entonces, el tema de la encarnación, que si nosotros lo entendiéramos un poquito, cada adviento sería una preparación intensa en nuestras vidas para poder verdaderamente que ese Jesús nazca en nuestro corazón y poder así como ir quitando todas esas telarañas que tenemos dentro, como son nuestros impulsos, nuestras tendencias, nuestros juicios, que ni siquiera los estamos pensando, sino surgen así sin que nosotros lo estemos pensando, pero que forman parte de nuestros prejuicios, de nuestra realidad humana, que tenemos que tener tenemos que estar muy vigilantes a todo eso, que es lo que nos invita al Adviento, a estar vigilantes, a estar despiertos, para darnos cuenta de esa encarnación, y que esa encarnación no solamente, como vuelvo a repetir, es una información que se encarnó en María, porque entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Lo importante es que se encarne en nosotros y que nosotros le demos vida, trascienda en nosotros ese mensaje y esa persona. Que Dios de verdad es amor, al final, claro, como lo hemos visto. ¿Se da cuenta? Pues. Sí. Entonces, al mismo tiempo, dice, pues las comunidades van a venerar la Sagrada Escritura como el mismo cuerpo de Cristo, pues ahí están sus palabras, ¿verdad? Ahí están, pero ya se fijaron ustedes, porque ya lo estudiamos, que esas palabras se escribieron muchos años después, o pasó el mismo proceso, primero fue oral y después puesto por escrito. Entonces, ahí es donde se reúnen esos gestos, esas palabras, y muchas veces pues ya van con un plus, con algo más, porque ya va con la experiencia de la humanidad. Igual nosotros la recibimos ahí, pero ya la transmitimos como un plus porque ya va con nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ver por qué la custodiamos y cómo la debemos transmitir, sobre todo cuando la hacemos vida en el culto, en la celebración, que son los sacramentos, y nosotros diaria o semanalmente la Eucaristía, ¿verdad? En eso nosotros no es que sea obligado, que sea un mandato, que sea una imposición. Nosotros vamos a ir expresando a Dios en un lugar concreto, directo de una persona a una persona concreta. Vamos a ir a expresar no solo nuestra gratitud, sino que lo que nos falta en conocerlo, a pedirle, ¿verdad? Entonces, la liturgia es el lugar privilegiado donde la palabra de Dios se expresa plenamente. Por eso van a encontrar ustedes que aparte de todas las oraciones que son textos que se han sacado de la Escritura, desde la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. Fíjense, el amor del Padre.
la gracia, o sea, los méritos, eso ya es un texto de Pablo que se pone al inicio de la Eucaristía. Cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ya ese es un texto que está en la Escritura. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nuestra fe trinitaria, ¿verdad? Desde los principios de las comunidades, cuando vemos Pablo formando comunidades, vamos encontrando ya estas oraciones. En la Biblia se llaman doxologías, ¿verdad? Entonces, y se van incorporando al poquito a poquito, ¿verdad? Porque no es que desde el principio lo tengan todo. También lo que vamos nosotros experimentando de Dios ha sido progresivo. No es de un día para otro, ¿verdad? Y entonces ahí en las Eucaristías, ustedes se dan cuenta, hay una primera lectura, un salmo que responde a la primera lectura, una segunda lectura que nos pone un poquito en el contexto, ¿verdad? Ya de Jesucristo, luego Jesucristo hablándonos y nosotros respondiéndoles. Y la homilía que el sacerdote lo hace con el sentido que nosotros podamos, pues, comprender más el hilo conductor que hay desde la primera lectura hasta el Evangelio, ¿verdad? Entonces, desde el principio se han celebrado estas liturgias, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles se reunían a escuchar la palabra, a meditarla y que estaban todos en comunidad y que ahí estaba María. Bueno, entonces ahí tenemos toda esa experiencia, ¿verdad? Cristo está presente en su palabra, está presente en la comunidad, porque acuérdense, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces está presente en la comunidad, está presente en la palabra, o sea, en la escritura, está presente en la Eucaristía. Entonces nosotros vamos ¿a qué vamos a misa? A un encuentro con Cristo, a un encuentro personal con Cristo. Entonces aquí tienen ustedes esa imagen, ¿verdad? Las comunidades que van a encontrarse, familias, aquí tienen ustedes al sacerdote con niños, aquí explicándole de una manera que sea más comprensible para ellos. Siempre el mensaje es el mismo, pero se va, como tiene que ver con los destinatarios, pues tiene que ir con un lenguaje adecuado a la comprensión de ancianos, de niños, de jóvenes. El mensaje es el mismo, no cambia, pero hay que adecuar. Aquí tienen ustedes varios ejemplos. Miren, hay una celebración navideña ya con el arbolito de Navidad, ¿verdad? Aquí. Entonces ya... Pero hay iglesias que si lo hacen otras, no, ¿verdad? ¿Un arbolito de Navidad? Sí. Casi no, lo que hacen son nacimientos. Sí, pues. Pero aquí me parece que es una iglesia del Salvador, porque logro ver aquí esta Monseñor. Ajá. Entonces debe ser la catedral incluso del Salvador, ¿verdad? Y a veces pues ponen las Pascuas, ponen el arbolito y aquí abajo ponen el nacimiento. A veces ponen el nacimiento. Aparte yo creo que está por aquí, de esta parte. Bueno. Entonces, pero las comunidades pues si quieren vivificarse, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues con esa palabra de Dios, pero orante. A eso se le llama la lectio divina. O sea, se lee un texto, no largo, sino una perícopa. ¿Se acuerdan la palabra perícopa? Un grupo de versículos. Y entonces se lee la primera vez, trato de ver qué comprendí, luego la leo la segunda vez, ya me ayudo con las notas de pie de página, la leo tercera vez, ya la medito, o sea, ¿cómo me puede iluminar esta palabra a mí? Meditación, ¿verdad? Meditarlo, pensarlo. Luego lo leo otra vez y la contemplo, como que estoy viendo un cuadro precioso, imaginando, ¿verdad? Contemplando, ya no meditando, pensando, sino utilizando mis sentidos para yo misma entrar en esa realidad y luego la vuelvo oración. Y eso se llama lectio divina, ¿verdad? Y se hace a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Acogida como palabra de Dios y se va desarrollando
bajo la acción del Espíritu Santo. Es un método de oración. La lectio divina orante ayuda a alimentar un amor efectivo y constante, no solo al texto, sino a Dios mismo que se va dando a conocer. Por eso va a una vida interior, fecunda, a un servicio, ¿verdad? Que es el apostolado, a la comprensión de la liturgia, asegurar qué lugar tiene la palabra de Dios en mi vida. Entonces, es importante. Y por eso Dei Verbum en su número 25 invita a todos los fieles a tener esa lectura constante, ¿verdad? Pues ir viendo las citas, por ejemplo, Filipenses es un himno, ¿verdad? Cristológico, y Filipenses 2, pero nos va dando a entender la grandeza de la persona de Jesús, a profundizar en él, a escucharlo, no como que estamos escuchando, porque fíjense que a veces el problema son los lectores, ¿verdad? Que leen así rapidito y no toman conciencia que es como que ellos estén prestándole la boca a Dios y Dios está hablando, es decir, el lector se vuelve el micrófono de Dios para que ese mensaje llegue a la comunidad. Pero entonces tiene que poner mucha atención que no es la lectura, sino que es realmente la actualización de ese Dios que está transmitiendo un mensaje. Y entonces, y entre más lo comprenda la comunidad, mejor puede responder. Porque si no comprende, ¿cómo va a responder si no lo comprende? Si no veces que dijo, dicen lo que dijo cuando lee como metedora. Sí, y a veces es el salmo, cuando se lee de una manera que uno dice qué es lo que está diciendo, la gente no logra entender qué fue lo que hay que responder en el salmo responsorial. Entonces, la lectura de la Biblia por sí misma no produce efectos mágicos, como Dios tampoco, porque ya hemos dicho muchas veces que no es Harry Potter, ¿verdad? Sí, se acuerdan que lo hemos dicho, y las parábolas, pues es para entrar, profundizar en esas enseñanzas. Entonces, la palabra de Dios es eficaz cuando mediante un esfuerzo personal como el que ustedes están teniendo, de formarse, de estudiar, y responsable, es decir, no me quedo solo con lo que ahí vuelvo a repetir, hago la autoevaluación, voy como tratando para poder captar más, ir sacando preguntas, y obviamente con la acción del Espíritu Santo, de medio, ¿verdad? Se van quitando los obstáculos, se va aclarando lo que significa y va siendo semilla de vida, ¿verdad? Para que dé frutos. Entonces, la Biblia es fuente límpida, o sea, clara y perenne de la vida espiritual. Pero para una genuina vida espiritual, la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, la meditación, el diálogo con Dios. Si yo leo algo, Señor, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo puedo yo aplicarlo? O sea, ahí tengo yo el diálogo, ¿verdad? Preguntándole directamente al Señor, después de que ya utilicé la nota de pie de página, después que ya lo medité, que ya lo leí, que ya traté de comprenderlo con mi propia manera de ser. Si todavía hay cosas, ¿cómo pongo esto en práctica, Señor? En estas circunstancias que estoy viviendo, en este momento, ¿cómo iluminas tú esta área de mi vida? Ahí entra el diálogo. ¿verdad? Y el Señor mismo va a empezar, se van a dar cuenta ustedes que se van a dar cuenta que no es un monólogo. Es decir, ¿será que Dios me escucha o no me escucha? ¿Será que no? ¿Será que estoy tan pecadora que no me... ¿no? O sea, no entra nada de eso. Sí, ¿verdad? Tu oración es tu palabra dirigida a Dios. Cuando lees la Biblia, es Dios quien te habla. Cuando oras, eres tú quien le habla a Dios. Entonces Él me habla, si yo no comprendí, yo le pregunto, ¿cómo hace María? ¿Y cómo puede pasar esto que estoy leyendo ahorita? ¿Cómo puede pasar si todo está de esta forma? ¿verdad? Entonces, para darse cuenta que eso es para que nosotros lo apliquemos. La palabra de Dios está presente en el misterio pastoral de la iglesia. Es decir, pastorear, ¿verdad? Ir hacia los otros, acompañar procesos. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que esos procesos están iluminados en el texto bíblico. La catequesis, fíjense pues,
¿Por qué no da los resultados que tiene que dar? Porque primero es el anuncio de Jesús, primero hay que anunciarlo para ver qué le gusta a la gente de Jesús. Porque Jesús no hace una imposición, el querigma es el anuncio. O sea, ¿qué voy a anunciar? ¿Qué es lo más importante que tengo que decir de Jesús? Pero lo más importante que tengo que decir de Jesús es que está vivo. Porque después de haber pasado todo su ministerio público, padecido, lo mataron, lo pusieron en un sepulcro, pues Dios lo resucitó y está aquí con nosotros a través de la fuerza del Espíritu. Eso digo, si no lo creo, ando perdida porque ¿qué estoy leyendo, verdad? Entonces, primero está ese anuncio, que a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo resucitó y está con nosotros. Es decir, si la muerte es el problema más grande que tenemos, quiere decir que todo lo demás son cosas que van a pasar. Por eso dice Santa Teresa de Jesús, todo pasa, Dios no se muda, que nada te turbe, que nada te inquiete, porque todo se pasa, Dios no cambia. Llega, Dios tiene, pero a este tipo de Dios, al que está vivo, el que está presente, el que me escucha a pesar de mis miserias, de mis pecados. Pero hay gente muy cerrada que en vez de buscar a Jesús vivo, busca al crucificado. Bueno, pues se dan cuenta, pues está bien el crucificado, nos enseña cómo tenemos que asumir los dolores de la vida, el sufrimiento, pero para resucitarlo, no para quedarnos ahí. Entonces, primero está esa invitación que se llama querigma, el anuncio del querigma. Luego está la catequesis, que es la formación, lo que estamos teniendo. Luego está la parenesis, que es la exhortación o predicación. Y luego, pues, está la liturgia, o sea, el culto y el apostolado, ¿verdad? Cuando dice el sacerdote, vayan y hagan vida, lo que acaban de escuchar, hacerlo realidad, ¿verdad? Entonces, hay que darse cuenta, pues, que así es. La catequesis va después del anuncio. A mi parecer, aquí faltaría el querigma. Que no podemos pasar en una catequesis, en una formación, si la gente no está atraída. Fíjense que para que ustedes vayan a McDonald's, primero hay que ver la gran hamburguesa. ¡Ay, qué rico! Yo tengo hambre. Entonces, primero está el anuncio, que le hace luego llegar. Y cuando ustedes se decepcionan, ¡ay, Dios! Se miraba más grande en el anuncio. Uy, así pasa. Si no miro el pastelito. San Martín se mete aquí con todo como... Hubo un anuncio que a mí me gustó muchísimo y lo ponía justamente en estos cursos. Yo, tal vez ustedes nunca lo vieron, pero a mí me llamó mucho la atención porque era de la Pepsi Cola. Que entraba un camión a una playa y entonces entraba el camión y nadie se daba cuenta. Pero de repente, pues se oían ruidos, ¿verdad? Y se oía que ponían un micrófono, luego que ponían un vaso, luego que ponían hielo, y después se oía cuando se abría, primero se abría, y toda la gente cuando se abría, así ponía atención, como que era Chuchito, abría así las orejas, ¿verdad? Y entonces ponía atención, y cuando se abría la gaseosa y se empezaba a echar el agua en el vaso, toda la gente iba corriendo. Entonces, así debe ser la formación. Primero encontrar el atractivo de la persona de Jesús, después formarse para conocerse, luego conocer la predicación, la exhortación que hace y luego celebrarlo. O sea, ¿verdad? Entonces, por eso es importante cuando se predica, ¿verdad? Sobre todo cuando vamos a las Eucaristías. Y así es la formación de los catequistas, ¿no? Ese sabor, así como esa Pepsi, saborearse para disfrutarla, ¿verdad? Sí. Y generalmente ustedes van a escuchar que la gente dice, no, es que es muy difícil ser cristiano, es que cuesta mucho, sí. Porque pareciera que todo lo hacemos desde nuestras fuerzas. Se nos olvida que el resucitado se ha quedado con nosotros por medio de su espíritu para capacitarnos. Entonces, aquí viene el apostolado, ¿verdad?
el apostolado que no nos quita nada, sino que damos con gusto lo que el Señor nos ha dado. Incluso el perdón, porque el Señor nos ha perdonado, ¿verdad? Entonces, pues, perdonamos. Entonces, la palabra de Dios va iluminando, va animando. Tiene un espíritu que es para todos. Fíjese, ecuménico quiere decir que va para todos. Ay, no, este no puede entrar porque es un borracho. Este no, porque no. Este es para todos, dice. El Papa lo ha repetido cantidad de veces, sobre todo ahora en la jornada de los jóvenes, lo repitió hasta el cansancio. La iglesia está abierta para todos y todos están escuchados, están invitados a disfrutar de ese amor de Dios, de ese mensaje consolador. Entonces, ese es un problema, ¿verdad? Porque a veces la misma gente que está trabajando, pero que no tiene ese espíritu del resucitado, sino que tiene otros intereses, pues saca gente, no, y aquí ya estamos cabales, aquí ya no se puede, aquí parecía que son los dueños de esa casa, ¿verdad? Se les olvida que es el Señor el dueño, el que vive ahí, y que todos somos servidores, nada más, ¿verdad? Entonces, ese es espíritu ecuménico que está abierto para todos. Eso ahí tenemos al Papa Benedicto con uno de los patriarcas de Oriente, ¿verdad? Una llamada premiante a releer los textos inspirados en la docilidad del Espíritu Santo. Ay, no, yo esta no la dejo entrar porque me cae mal. No, o sea, no se puede, pues hay que ser dócil al amor del Espíritu. Todas las personas están buscando lo mismo cuando alguien te habla así. ¿Dónde está el amor? Y uno, entonces, ¿dónde encontró a Dios? ¿Dónde encontró a Dios? Y la idea también de que Dios solo se da a los que están bien, ¿verdad? A los que son buenos y van a la iglesia. No, o sea, es para todos, repite el Papa constantemente, es para todos, por favor, no me saquen a nadie, dicen. Y se lo dicen a sacerdotes, se lo dicen a laicos comprometidos, que tienen que tener este espíritu ecuménico. La palabra de Dios presente en la iglesia a lo largo de la historia. Pues servir a las comunidades es pues acercarlas a Cristo, no es otra cosa, acercarlas a que lo conozcan más para ser más amado, más conocido, más servido, con todo sentido, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de llevar esa palabra, ese mensaje. No es porque nosotros consideremos que esto por fuerza tienen que ser, no, es porque para nosotros Jesús es un centro de atracción y queremos que otros lo tengan, que lo conozcan y lo disfruten y vean que a pesar de las circunstancias, pues el Señor prevalece, ¿verdad? Entonces aquí tienen todos los tiempos, ¿verdad? Desde el principio, hace 2000 años, la persona de Jesús que quiere darnos al Padre, que quiere que lo conozcamos, que quiere darse él mismo para salvarnos, que nos da su espíritu, y eso es lo que es la tradición que decimos, la tradición de las comunidades que lo custodia, que lo conserva a través de los padres de la iglesia, después el medioevo, después la edad moderna y ahora nosotros, ¿verdad? Entonces esta palabra penetra, anima, todo lo hace con la fuerza del Espíritu. Y aquí tenemos pues eso, como parte de la sesión 14. Y como ya estamos en la última, ¿verdad? Pues entonces vamos a pasar a la 15 rápidamente, pero no logro salirme de aquí, no sé por qué. No, permítame un momentito. Entonces, como ya dijimos que lo primero es el anuncio, ¿verdad? No podemos, el anuncio no nos lo pueden enseñar. El anuncio es algo que nosotros hemos experimentado en la medida que hemos conocido esa palabra y hemos entendido ese mensaje de amor
y que lo hemos encarnado. Entonces, es el ejemplo de Pablo. Pablo tiene una experiencia con el resucitado. Esa experiencia le botó sus esquemas, por eso utiliza una serie de signos, ¿verdad? Lo botó del caballo, se quedó ciego, no miraba, que no escuchaba, no podía caminar. Quiere decir, le botó todos sus esquemas de fariseo, todas sus seguridades humanas, lo dejó desplomado. Bueno, pero es que no se quedó ahí tirado. Ciego y todo confundido, fue llevado a un lugar y luego Dios mismo lo fue llevando en el camino para que otros lo fueran, pues ya, formando, para que él fuera entendiendo, y luego él va a estudiar 3 años Arabia, a tratar de entender esa experiencia. O sea, esa experiencia no es como que me comí esta hamburguesa que rica y se acabó, no. Es todo un proceso de digestión, de asimilación, y no es de un día para otro, ¿verdad? Entonces, Pablo lo hace. La carta a los Gálatas cuenta que después de esa experiencia con el resucitado, él se va 3 años a Arabia para meditar lo que le había pasado. Y entonces ahí entra la catequesis. Esa es una catequesis, una formación. Ya luego empieza él a formar comunidades porque ya lo ha entendido, lo ha asimilado. Va con Pedro, va con Pablo, va con Santiago y Pedro para ver si lo había entendido bien. O sea, ahí está explicado en Hechos de los Apóstoles claramente. Ya luego, pues ya empieza a formar comunidades porque él se siente tan feliz de haber experimentado a Dios mismo entre nosotros, que quiere comunicarlo a todos los demás. Sí. Y mire todo lo que viaja, y por eso dice, lo ponen preso, lo maltratan, lo apedrean, lo echan, está a punto de morirse y morirse a cada rato, pero entonces, es algo que él llega a decir, ay de mí si no lo hago, ¿verdad? La catequesis, la revelación de Dios está destinada para otra vez toda la humanidad, todos, palabras del Papa, ¿verdad? Pues Dios quiere que todos, otra vez, todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. No es un privilegio para algunos, ni para los que se consideran buenos, ni para los que estudiaron teología, ni filosofía, ni agente de pastoral, ni son lectores, ni ministros de la comunión. Para todos. Entonces, Dios ha dispuesto que la revelación se transmitiera otra vez a todos los pueblos. Vayan a todo el mundo. Eso está claro en el Evangelio, no sé dónde nos perdimos. Sí, es que nos perdimos de verdad. A todas las generaciones. Fíjense cuántas veces se repite aquí todo. Y el Papa lo repite y todo el mundo se enoja. No sé por qué se enoja. Si así está puesto desde el principio. ¿En qué consiste la evangelización? Evangelos, dador de buenas noticias. O sea, es una gran noticia. Entonces, pero la buena noticia no es que Dios castiga, ni que se impone, ni que si haces esto te va a pasar esto, y si no haces esto te va a pasar lo otro. No, sino que es el amor de Dios. Pero por supuesto que hay una libertad, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Nuestro libre albedrío. Y entonces nosotros vamos a decidir el lugar también, ¿verdad? Porque no es una posición. Entonces, esta revelación de Dios es la realidad misma, íntima de Dios. El ofrecimiento de la salvación, otra vez miren la palabra, a todos los hombres. Es una oferta, es un Black Friday. Pero no es solo por hoy, es solo por siempre, es solo por siempre. Entonces, es la llamada definitiva para reunir a todos los hijos, no solo a unos. Dense cuenta que a veces en las familias, pues no todos los hijos son tan buenos, hay algunos que se salen del redil. Y la mamá iba con aquel que se salió. Ahí va, y los demás dicen, pero este que es el que más de esto, que más de otro, y ahí estás atrás. Bueno, pues es lo mismo Dios. Dios hace exactamente lo mismo. Y así deberíamos de hacer nosotros. Entonces, Cristo envió, después de Cristo ser enviado, Cristo envió a los que él escogió, a los apóstoles.
Y entonces les dio esa riqueza, ese tesoro de haberlo experimentado vivo, son los testigos, y estos testigos nos dan testimonio de él y nos lo transmiten, ¿verdad? Por eso, otra vez, miren, otra vez, todos los fieles son llamados a recibirlo y luego que lo recibieron, a transmitirlo. ¿Qué es lo que decía Aparecida? Todos somos discípulos porque todos lo recibimos y todos somos misioneros porque todos lo transmitimos de generación en generación. Entonces, ¿será lo mismo la evangelización que la catequesis? ¿Qué dice Miriam? Sí. No. La evangelización es el anuncio, el anuncio, y la catequesis es la formación. Entonces, se tiene que ir dándose cuenta. El anuncio es, ¿qué le atrae? Miriam, ¿qué le atrae? ¿Por qué pertenece usted a su comunidad? ¿Por qué se esfuerza? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hace? Entonces usted pensará y dirá, bueno, yo porque es que tengo muchos problemas en la casa y quiero que todo el mundo cambie. Equivocada la razón. Equivocado. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Pues es que yo estoy enferma y quiero... Todo eso puede pasar, pero primero es el encuentro personal con Cristo. Yo voy porque me atrae la compasión de Jesús, su misericordia, su ternura, su manera de enseñar. Yo quiero conocerlo más. O sea, a mí me dijeron que Jesús cura y yo me siento enferma, pero quiero conocerlo primero. Lo primero no es que me cure, lo primero es conocerlo para luego como un amigo decirle, mira, pues necesito esto, necesito aquello. Entonces, todo es un proceso gradual, estructurado, que se va dando por fases, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes entonces las fases, miren. Primero, aquí ya está, miren, aquí ya puso Evangelio Nuntiandi de 1975, ya puso las graditas. La primera gradita, el que dijo, el anuncio, el que le atraiga a la gente. El segundo, la catequesis, o sea, la formación. La tercera, la parenesis, o sea, la exhortación o la predicación. Y aquí falta otra, que es la liturgia, el culto. Expresar estas tres, ¿cómo las expreso? Porque no puede ser que yo exprese la misma fe si no tengo un atractivo de Jesús, ni si yo no lo conozco bien y si no me han exhortado. No puedo dar el culto. ¿Verdad? Por eso se dice, ¿verdad? No puedes dar lo que tú no conoces. Es cierto, ¿no? Si no lo conocemos, ¿qué podemos decir de él? Así es. Entonces aquí le dice ya que es la catequesis. Es una educación o formación que comprende especialmente, pues, enseñar. Mire, doctrina. ¿Pero qué es la doctrina? Porque la gente piensa que la doctrina, no sé qué piensa la gente que ¿qué es la doctrina? Como la guía en lo que se le va a como dar. una guía, ¿verdad? Como un manual, ¿verdad? Sí. Entonces, se va dando de una manera sistemática, orgánica, para que las personas se vayan iniciando. Pero esta enseñanza es de toda la vida. No es solamente para recibir el bautismo, así como hacemos, que esta es la catequesis para los bautizados y para los padrinos y para los padres. Esa catequesis tiene que empezar desde antes. O sea, la vida del cristiano empieza desde que fue bautizado y tiene que ir progresivamente en ese proceso. Uno de nuestros grandes problemas es ese, que se han dado catequesis solo sacramentales para recibir sacramentos. Y sí, todavía. Ya no debería, ya en algunos lados ya no están así. Sí. Yo siento que también la formación va, cómo vamos a formar a nuestros catequistas para poder involucrar a todos, ¿verdad? Y no ser tan tradicional, ¿no? Ampliarse más lo que son los sacramentos, ¿verdad? Entonces aquí dice catequesis, que es una palabra de latín que significa instrucción sobre la religión. Y en griego, catechesis, acción de instruir de viva voz. O sea, las dos tienen que ver con instrucción, ¿verdad?
Sí. Pero, ¿cómo tiene que ser? Pues de alguna manera de persona a persona. Esto es lo que habíamos visto. Entonces, primero, ¿qué es lo que transmite la catequesis? Pues revela los hechos, cómo Dios ha actuado desde siempre. Pero hay una razón para Dios actuar así. Dios quiere, eso ya lo platicamos una vez, y Dios quiere que libremente, sin ningún tipo de presión, amorosamente, le reconozcamos y le demos un lugar. No porque nos vamos a ir al infierno, no porque nos va a castigar. Y teníamos aquella, ya lo habíamos dicho una vez en una clase, en aquella oración que algunos atribuyen a Teresa de Jesús: no me mueve mi Dios para quererte el cielo, que no porque me quiero ir al cielo, no me mueve, o sea, no es esa mi atracción, irme al cielo, ni tampoco el miedo del infierno. Me mueve tu amor que llegó a esos extremos tan grandes de dar la vida por mí. Eso es lo que me conmueve. Eso es lo que hace que toda yo me erice y me sienta pues comprometida a corresponder a ese amor. No porque me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno. ¿Por qué voy a perdonar? Porque me has perdonado, estás en esa cruz ahí. No porque me voy a ir al infierno si no perdono, ¿no? O sea, ese poema, oración, es precioso. Pero mire, lo más bonito es que uno lo sabe, pero en el fondo no le entiende su superioridad, ese contenido de que debe ser el amor que uno tiene a Dios, que por eso lo hace uno. Uno dice, no, por amor a Dios, sí, pero falta esa esencia, como usted dice ahorita, ¿va? De sentirse, ¿verdad? Que por amor lo estamos haciendo, no porque me va a morir, no quiero ir al infierno, quiero, no. Es que si no lo hago, Dios me va a castigar. Exacto, No. sí, no, ese amor. O yo no lo hice eso, por eso Dios me está castigando. No. O sea, no va en ese sentido la catequesis, sino que es ir comprendiendo en esos hechos que Dios me ha amado tanto, como dice Pablo, me amó cuando yo era pecador, cuando yo no merecía absolutamente nada. Me amó primero. O sea, no es que me ama porque yo lo amo, al contrario, es el amor hecho real. Cuando vemos un crucificado, lo que vemos es el amor. Porque Jesús pudo de mil formas no morir de esa manera. Totalmente pudo irse a otro lugar. Sí, definitivamente. El mismo Pedro le dice, ¿cómo va a ser posible que te vayas a morir en Jerusalén? No. Pero él es el amor que se da para purificar, para salvar, para limpiar, el amor que se asume a la otra persona con toda su pobreza y miseria. Bueno, eso ya lo hemos visto en otros temas, pero es la obra de Dios que ha amado a los hombres de esa manera, ¿verdad? Para salvarlos. Y todos los acontecimientos que vamos viendo desde Abraham, cada personaje, son momentos de salvación, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo eso. Y se van acompañando esos momentos y se van explicando, ¿verdad? Ay, tengo un pelo en la boca. No sé cómo me llegó. Mira, ya me lo saqué. Es chiquitito. ¿Sí? Las obras y las palabras están unidas, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan lo que yo estoy enseñando, no solo porque lo leí, sino porque lo experimenté también, ¿verdad? Esas palabras que están escritas, yo las he experimentado y las puedo transmitir, ¿verdad? Entonces, es por eso se proclaman esas palabras, se esclarecen. Uno puede como aclarar esas palabras por la propia experiencia. Por eso vimos en uno de los temas que se utiliza la analogía, ¿verdad? La comparación. Y entonces vemos que la evangelización, o sea, el anuncio que transmite al mundo la revelación, se realiza con obras, palabras, pues es el testimonio del anuncio que el mismo Jesús hizo, ¿verdad? Lo anunció con palabras, pero con obras, ¿verdad? Y esas palabras y esas obras se volvieron signos. Por ejemplo, todo el sufrimiento son signos de amor, son enseñanzas que nos comprometen.
Porque el sufrimiento no lo tenemos que buscar, el dolor no lo tenemos que buscar. Ahí no lo da. Lo que nos va enseñando el crucificado es cómo vivir ese dolor, cómo vivir ese sufrimiento, cómo vivir esas circunstancias difíciles. Entonces, ese es el anuncio de la buena noticia, que no estamos solos en esos momentos. Y entonces la catequesis nos va a ir pues narrando, aclarando, contando con nuestras propias experiencias. Por eso dice, a viva voz, ¿verdad? Porque se tiene que ir dando. Entonces la catequesis nace de la Sagrada Escritura. No se la inventó ninguno, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza, todo lo que vamos viendo, la cristología, la mariología, todo nace de la Sagrada Escritura. Y todo tiene que irse formando para que la gente lo vaya comprendiendo. Y entonces aquí tenemos que la palabra de Dios, que es fuente de la catequesis y que está contenida en la Sagrada Escritura, pues esta tiene que ser lo que ya vimos anteriormente, meditada, pensada, ¿verdad? Para comprenderla cada vez más, para profundizar cada vez más el sentido de lo que está haciendo, para involucrarnos dentro de ese texto que no es informativo, que no me está informando, sino que me está dando un testimonio. ¿Qué papel juego yo en ese testimonio? O sea, cada vez que yo soy lector, no es muy importante mi papel de lector, porque yo tengo que introducirme en ese texto para poder entender cómo yo voy actuando, qué personaje voy tomando en ese relato, ¿verdad? Cómo se va, y luego cuando yo contemplo esa realidad, pues ya la celebro en la liturgia. Y ahí es donde se va a resplandecer esas comunidades vivas que van profundizando, que van encarnando el espíritu, ¿verdad? Es muy hermoso, pero parece que poca gente lo comprende así. Ay, y cuando uno les habla, dice, mamá, no, mire, no tengo tiempo, es que no puedo, es que no puedo, y tantos peros para que nos formemos, les digo yo. Y porque dice, ¿verdad? Conocer a Cristo. Dice, él no es solo la palabra, Él es la palabra de Dios. O sea, ahí lo encontramos realmente a Él. Por eso la catequesis, toda ella se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que interesarnos. ¿Y qué caracteriza ese mensaje que se transmite en la catequesis? A Cristo. Por eso se llama cristocentrismo, Cristo. La tarea fundamental de la catequesis es mostrar a Cristo. Eso es lo más importante. Todo lo demás es referente a Cristo. Cristo está en el centro de la historia de la salvación que la catequesis presenta. Lo que enseña la catequesis es la enseñanza de Jesucristo. Entonces, muchas veces, si nos desviamos, se nos olvida esa parte, pues a veces en la catequesis se transmiten los temores de la catequista o los prejuicios de la catequista. Hay que fijarse que lo que tenemos que transmitir no son ni nuestras ideas, ni nuestras opiniones, ni nuestras creencias. O sea, Cristo y su mensaje. Son sus hechos y sus palabras. Eso es lo que tenemos que transmitir. Así pues, el cristocentrismo de la catequesis conduce a la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, a nuestra fe trinitaria, porque en la catequesis vamos a ver que Jesús es enviado por el Padre y el Espíritu que nos queda para que nosotros nos reunamos y para que nosotros pues podamos darle culto a Dios, pues es Dios también. Entonces ahí tenemos a la Trinidad y conocer a Cristo es conocer al Padre y poner en acción al Espíritu. Entonces, esta catequesis hay que meterla en las culturas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Inculturación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que ir solo con imposiciones. ¿Cómo entiende esta cultura, si son jóvenes, cómo entienden los jóvenes de hoy a Jesús? ¿Qué piensan? Y dicen, no pienso nada, a mí no me interesa, dice la mayoría de los jóvenes. A mí no me interesa eso. Yo tengo otros intereses. ¿Cómo puedo hacer para que le interese? ¿Qué puedo hacer? No voy a llegar a decir, Dios te va a castigar, mira lo que te va a... No.
¿Cómo puedo atraerlo? ¿Cómo puedo? Ya la persona de Jesús es atractiva en sí misma, pero acuérdense, aún en su momento histórico, a algunos le atrajo, a otros no. Siendo históricamente ahí presentes, unos admiraban, había gente que lo seguía, otros que desde el principio lo querían matar. Antes, ya cuando nació, ya Herodes lo quería matar. Entonces, dése cuenta, ¿verdad? Que desde el principio hay gente que lo rechaza. No, pues, ay, estamos en un periodo más terrible. No, es así. Aún el momento histórico de Jesús, porque de hecho lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los que no estaban de acuerdo con él. Entonces, ha habido siempre en la historia gente que no está. Y luego, entonces, considerar a la comunidad, o sea, las comunidades de la iglesia o las comunidades que se forman como un problema o como el principal factor para, ya se acabó. Entonces, esto ya terminamos aquí, creo que son 20. Ah, no, esta es la última. Sí, esta la estoy en la última. El mensaje cristiano nos capacita a todos, ¿verdad? La defensa de la fe. Bueno, los dejo hasta aquí porque ya entra la otra persona y dice que yo no me salgo rápido. ¿Qué te emocionáis rápido? Sí, gracias Miriam. No, Ya la vinieron a traer. No, voy a preguntar si viene, porque bueno. este chico a veces